Bueno, hermanos, voy a comenzar con una pregunta que tiene que ver sobre la interpretación de la Escritura, ¿sí? Un hermano o hermana, no sé, pero pregunta si se puede resumir la Biblia como cualquier libro. Ahora, este tema de resumir, tal vez la palabra resumir no está bien utilizado porque sí, puedes resumir la Biblia como cualquier otro libro, puedes leerlo y anotar los puntos principales y hacer un resumen. Pero creo que probablemente la pregunta tiene que ver más que todo con cómo interpretamos la Biblia, si la Biblia se interpreta como cualquier otro libro. Hermanos, aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas que son fundamentales para la interpretación de la Escritura. Una de ellas es la inspiración de la Escritura y la otra es a quienes Dios utilizó para revelarnos la Escritura, ¿sí? ¿Por qué es muy importante estas dos cosas? Uno, ¿quién, hermanos, inspiró la Escritura? Dios. La Biblia literalmente dice eso, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios inspiró, toda Escritura es inspirada por Dios, va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a utilizar la palabra theopneustos, que significa literalmente exhalada por Dios. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque cuando nos acercamos a la Biblia debemos entender, no nos estamos acercando a cualquier libro. No nos estamos acercando a un libro escrito específicamente o de manera principal por hombres, sino que en la Escritura, hermanos, tenemos la revelación de Dios mismo. El Dios eterno, infinitamente sabio, nos ha revelado lo que tú y yo necesitamos saber. Entonces, hermano, esto es muy importante, porque teniendo esta presuposición de que la Biblia ha sido inspirada por Dios, no podemos tratar la Biblia una vez más como a cualquier libro humano. No podemos tratarlo como cualquier libro humano. Hermanos, nosotros debemos entender de que la Biblia, si ha sido inspirada por Dios, hermanos, nos está revelando aquello que una mente infinita, escucha una vez más esto, ¿sí? Infinitamente sabia, eterna, quiere que tú y yo sepamos. Es por eso que la Escritura, hermanos, Pablo le va a decir a Timoteo, debe ser interpretada de manera precisa y debemos esforzarnos por interpretarla. Entonces la Biblia, hermanos, si bien podemos leerla como quizás cualquier otro libro, no podemos tratarla como cualquier otro libro. La Biblia necesita que nosotros la interpretemos entendiendo de que es la revelación de un ser supremo y que trasciende nuestra mente, trasciende quiénes somos nosotros. Así también, hermanos, presuponiendo de que la Biblia es inspirada por Dios, la Biblia no puede contener errores. Hermanos, Dios inspiró la Biblia. ¿Dios puede equivocarse? No puede equivocarse. Entonces la Biblia no puede contener errores. Y esto es muy importante, hermanos, porque hay algunas personas que han dicho, la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones. Hermanos, si la Biblia ha sido inspirada por Dios, no puede tener eso. Y cuando una persona dice que ha encontrado errores, dice que ha encontrado contradicciones, el problema está en el intérprete, no está en la Biblia. El problema está en el intérprete. Y cuando ustedes, hermanos, profundicen más esto, se van a dar cuenta de eso. Todos los ataques contra la Biblia, los cuales han querido afirmar de que la Biblia tiene errores, han terminado siendo refutados, se ha terminado mostrando a través de la Escritura de que la interpretación de tal persona era equivocada. Pero ahora, hermanos, tenemos otro punto muy importante que tomar en cuenta acá. Si la Biblia ha sido inspirada por Dios, en este libro, hermanos, tenemos la palabra misma de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la autoridad máxima que nosotros tenemos? Esto, hermanos, lo que estoy haciendo el día de hoy es muy importante. Si la Biblia es la palabra de Dios, sobre la Biblia, ¿qué autoridad está? Ninguna. Porque en la Biblia tenemos la misma palabra de Dios. Entonces la iglesia no es autoridad sobre la Biblia. Mi mente, mi capacidad de pensar, mi capacidad de razonar no es autoridad sobre la Biblia. Otros libros no son autoridad sobre la Biblia. La Biblia es su misma autoridad. Y esto, hermanos, ¿por qué les estoy explicando? Porque nosotros para interpretar la Biblia vamos a usar la Biblia. Esto es muy importante, hermanos. Este es uno de los fundamentos de la interpretación correcta de la Escritura. Si la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios y la Biblia es la máxima autoridad,
Entonces, ¿qué es lo que yo debo utilizar para interpretar la Biblia? No hay ninguna otra autoridad más grande, hermanos, que la Escritura. Por lo tanto, yo debo utilizar la Escritura para interpretar la Escritura. Eso es lo que en teología se conoce como la analogía de la fe. La Escritura se interpreta a sí misma, hermanos. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, la misma Biblia, que es un solo libro, sí, sé que está separado en 66 libros, pero es una sola historia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos presenta la revelación de Dios y la historia de Dios, y la Biblia misma se va a interpretar a sí misma. Hermanos, esto para ti es muy importante, y aquí les voy a dar, hermanos, un pequeño consejo, porque muchos empiezan a leer la Biblia y dicen, ay, es que no entiendo, ¿sí? No entiendo algunas partes. Y hermanos, sí, el apóstol Pedro mismo va a decir, 2 Pedro capítulo 3, de que había partes de los escritos de Pablo, por ejemplo, que eran difíciles de entender, ¿sí? Pero hermano, tú continúa leyendo. ¿Por qué? Porque hermano, para tú interpretar Génesis, necesitas conocer lo que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento también. Para tú interpretar Isaías, necesitas conocer lo que Dios ha revelado en Reyes. Para tú interpretar Romanos, necesitas conocer lo que Dios ha revelado en los Evangelios. Entonces, escucha, si tú estás leyendo por primera vez la Biblia, es normal que no entiendas todo, porque vas a ir conociendo más de lo que la Biblia dice, y la misma Biblia te va a ayudar a interpretar lo que ya leíste. La misma Biblia te va a guiar a interpretar lo que ya leíste. Es por eso, hermanos, que ustedes, espero ya hayan notado eso en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hacemos predicación expositiva. Cuando nos vamos a un pasaje, normalmente les decimos, bueno, esto es lo que significa este pasaje, pero ¿por qué? ¿Porque el pastor Álvaro dice? No, porque miren, aquí hay un pasaje, aquí hay otro pasaje, aquí hay otro pasaje que afirman lo que estamos diciendo. Y hermanos, esto también es muy interesante y espero que ustedes puedan reconocerlo. Cuando una persona malinterpreta la Biblia, ahí es donde empiezan a haber contradicciones. Ahí es donde empiezan a haber contradicciones y cosas que no se pueden resolver en la Biblia, porque aquí decimos que esto dice esto, pero aquí dice otra cosa, aquí dice otra cosa, aquí dice otra cosa, porque la misma Biblia, hermano, nos va a decir, esa interpretación está mal, porque está contradiciendo lo que otras escrituras dicen, lo que otras partes de la Biblia dicen. Entonces, la Biblia, hermanos, hay que tratarla de esta manera. Hay que tratarla como la inspiración de Dios. Hay que tratarla como los teólogos siempre la han tratado como la Santa Escritura. No es cualquier escritura, es una escritura que está por encima de cualquier otro escrito. Y la Escritura es su misma autoridad. Entonces yo para interpretar la Escritura voy a usar la Escritura, ¿sí? Ahora, dicho eso, como les dije, hermanos, no les puedo dar ahora una clase completa de interpretación o de hermenéutica, pero hay otro detalle que sí tienen que tomar también en cuenta. Dios utilizó a hombres para que escriban la Escritura. Hombres los cuales estaban en un contexto, hombres los cuales tenían una forma de escribir, hombres los cuales le estaban escribiendo a algunas personas. Entonces, nosotros reconociendo también eso, hermanos, es por eso que creemos en la interpretación histórico-gramatical. Ahora, no los quiero confundir con mis palabras técnicas, pero déjenme explicarles qué significa esto. Hermanos, la epístola a los romanos, ¿a quién fue escrita? A los romanos, ¿verdad? Por eso sabemos la epístola es a los romanos. Entonces, hermano, esto es importante. Dios tiene cosas que enseñarte a ti y a mí de la epístola a los romanos. Pero el apóstol Pablo le escribió a los romanos en un momento especial. Y le escribió porque estaba pasando cosas especiales con esa iglesia. Entonces yo, para entender qué es lo que el apóstol Pablo está escribiendo, tengo que buscar conocer qué es lo que estaba sucediendo, a quiénes les estaba escribiendo, por qué les estaba escribiendo. Hermano, esto es muy importante, porque si no, nosotros vamos a cometer errores graves que mucha gente comete. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Déjenme poner varios ejemplos para que entiendan cuán importante es interpretar la Biblia en su contexto histórico y gramatical. Hermanos, en Jeremías 29 tenemos un versículo que dice, que Dios dice, yo tengo pensamientos de bien para ti, ¿sí?
mis pensamientos, yo tengo buenos planes para ti. Algunos de ustedes deben conocer ese versículo, ¿sí o no? Pero hermanos, a veces agarramos ese versículo como si Jeremías nos lo hubiera escrito a nosotros específicamente. Pero Jeremías, hermano, lo está escribiendo en un contexto. Para que tú entiendas lo que Jeremías está diciendo ahí, necesitas conocer a quién escribió Jeremías, por qué les escribió. Y es ahí donde vas a encontrar la interpretación correcta. Déjenme mostrarles esto. Jeremías, en el capítulo 29 de su libro, ¿a quién le está escribiendo, hermanos? Le está escribiendo a los judíos que van a irse en cautiverio a Babilonia. Son judíos que han perdido su nación, son judíos que han sido juzgados, castigados por Dios y que ahora están bajo el dominio y el reinado de un rey pagano como Nabucodonosor. ¿Y qué le dice, hermanos, Jeremías a los judíos antes de decirles esto, de que Dios tiene pensamientos de bien para ustedes, planes de bien? ¿Qué les dice antes? Jeremías les dice, judíos, ustedes están en una nación pagana, construyan casas, trabajen, tengan hijos, tengan familia, oren por su nación, busquen el bien de esa nación, porque en el bien de esa nación ustedes van a encontrar su bien también. Ahora, escucha, con lo que te acabo de decir, ahora vemos el versículo 11. Yo tengo planes de bien para ustedes. ¿Qué significa, hermano? Significa de que Dios iba a utilizar el trabajo de su pueblo en esa nación pagana, el que su pueblo tenga hijos, familias, el que trabaje, ore, busque el bien de la nación para que las cosas mejoren más adelante. Entonces, hermanos, cambia. Cuando tú entiendes eso, te ayuda a interpretar realmente lo que Jeremías quería decirte. Porque si no, tú vas a agarrar ese pasaje en cualquier momento, en cualquier ocasión, hermano, y no vas a entender cómo realmente aplicarlo. Hermano, esto es muy importante porque la Biblia originalmente, hermanos, no fue escrita con versículos. Nosotros ahora tenemos los versículos por números para ayudarnos a encontrar los pasajes, está bien. Pero la Biblia, hermano, no son versículos aislados, sino que están en un contexto, en un momento en el que Pablo dijo las cosas, cómo las dijo, qué está diciendo, por qué está diciendo, a quién le está diciendo. Y como ustedes también deben haber notado en nuestra iglesia, eso es lo que hacemos todos los domingos. Porque, hermano, lo que Pablo quiso decirle a los romanos o a los gálatas, o lo que Jeremías quiso decirle al pueblo judío, en su momento, esa es la interpretación que yo debo presentarles a ustedes, y es eso lo que Dios ha revelado. Entonces, este libro, hermanos, debe ser tratado también de esa manera. Fue escrito, fue inspirado por Dios, pero Dios utilizó hombres, seres humanos para escribirla, y eso significa de que estos hombres le estaban escribiendo a alguien en algún momento histórico. Estaban escribiéndole porque estaban pasando algunos problemas, algunos conflictos, o algunas situaciones que yo debo conocer, ¿se entiende? Y aparte, hermanos, junto con esto, los escritores utilizaban un lenguaje. Ahora, hermano, aquí no les estoy diciendo que todos tenemos que saber griego para interpretar la Biblia, no les estoy diciendo eso. Aunque los pastores deberíamos dedicarnos, hermanos, a estudiar lo más profundo que podamos la escritura en sus idiomas originales. Pero, hermanos, hay un motivo por el cual en nuestras Biblias tenemos puntos, tenemos comas, tenemos puntos finales en algunos lugares, tenemos palabras en plural, palabras en singular. Entonces yo tengo que tomar en cuenta, hermanos, esas cosas para interpretar la Biblia. Porque ha sido escrito por hombres que han utilizado una gramática, han utilizado una forma de escritura. Entonces yo debo conocer esas cosas. Y hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú leas el libro de Gálatas, tú vas a encontrar de que el apóstol Pablo, para interpretar bien la escritura, el mismo apóstol Pablo tomaba en cuenta esos detalles, como el plural, por ejemplo, o el singular. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos va a hablar de que había una promesa que fue dada a una simiente. Y Pablo nos va a decir, y está hablando Pablo ahí de Génesis capítulo 12, 17, y Pablo nos dice, la escritura dice simiente en singular, no dice simientes en plural. Pablo, hermano, para interpretar la escritura y llegar a la doctrina correcta, él mismo va a reconocer esos detalles gramaticales que tenía la escritura para no cometer errores. Porque, hermanos, cometer errores al no leer la Biblia de la manera correcta, hermanos, es grave.
Es grave. Déjenme mostrarles un error que lamentablemente me he topado que han cometido muchos pastores. Si quieren pueden ir conmigo a Efesios capítulo 1. Este es un pasaje, hermanos, que lamentablemente sí es triste de que haya pastores, de que por no leer bien cometan este error, ¿sí? Escucha lo que dice Efesios capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 21 y el versículo 22, ¿sí? Sobre todo principado y autoridad, voy a leer este versículo 20, ¿sí? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora escucha esto. Hasta ahí, hermano, te voy a preguntar, ¿de quién está hablando Pablo? Si ves el contexto, vas a ver que está hablando de Cristo, ¿sí? Cristo es aquel el cual se sentó a la diestra en lugares celestiales, el que tiene autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahora escucha el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ahora escucha esta parte. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, yo no sé por qué he escuchado pastores leer este versículo y decir esto. Hermanos, la iglesia ha sido llamada a ser cabeza, no ser cola. No sé, hermanos, ¿por qué? Porque si tú te fijas, aquí no está diciendo Pablo la iglesia es cabeza. Aquí está diciendo ¿quién es cabeza? Cristo es cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero hay pastores que por no leer la gramática, por no ver qué está diciendo realmente Pablo. Acá Pablo no dice y puso por cabeza a la iglesia. Él dice y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio Dios como cabeza de la iglesia? A Cristo, si tú lees el contexto. Entonces esto, hermanos, es muy importante porque nosotros, hermanos, estamos lidiando con un libro inspirado por Dios. Es un libro divino. Por lo cual, hermanos, tenemos que esforzarnos para interpretarlo correctamente, precisamente. Y hermanos, estos errores lamentablemente pueden llevar a las personas, cuando uno no entiende bien esto, puede llevar a las personas a creer que está interpretando bien la Biblia, cuando en realidad la está completamente malinterpretando. Déjenme darles un ejemplo más que creo que es muy bueno porque lo he escuchado en un pastor que es muy conocido, es un falso maestro que se llama Dante Gebel, y este ejemplo creo que es muy bueno para hacerles ver cómo una persona que no sabe interpretar la Biblia puede aparentar que está interpretando bien la Biblia. En Juan capítulo 11, hermanos, nos topamos con la muerte de Lázaro, ¿verdad? ¿Sí? La muerte de Lázaro. Y hemos estudiado ya este pasaje aquí en nuestra iglesia. Y Jesucristo, hermano, ahora escucha esto, ¿sí? Te voy a dar algunos datos para que tú interpretes bien este pasaje. El apóstol Juan en este evangelio nos dice por qué nos escribió este evangelio. Hermano, ¿para qué nos escribió este evangelio el apóstol Juan? ¿Para que busquemos milagros? ¿Para que busquemos señales? ¿Para qué nos escribió este evangelio el apóstol Juan? Él mismo nos dice, en el capítulo 20, versículo 30 y 31, el mismo apóstol Juan escucha lo que nos va a decir. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Escucha, hermano, el apóstol Juan mismo nos dice, yo les he escrito este evangelio para que ustedes cuando lean los milagros, crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y tengan vida eterna. En otras palabras, el apóstol Juan dice, yo les he escrito para que conozcan a Cristo, pongan su fe en Él y lleguen a la salvación, ¿sí? Y hermano, sabiendo eso, nos vamos a Juan 11, Jesucristo va a hacer uno de sus últimos milagros antes de terminar su ministerio y va a resucitar un muerto. Ahora tú conoces, hermano, de que este es el propósito de Juan. Yo te pregunto, ¿para qué Juan nos presenta este milagro? Para
que creamos en Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, pongamos nuestra fe en Él y seamos salvos, ¿o no? Ese es el propósito de Juan. Tú escuchas a Dante Gebel enseñar este pasaje y va a agarrar este pasaje y te va a decir, ¿sabes qué Dios quiere de ti? Dios quiere que quites la piedra de tu vida. ¿De dónde saca eso? Porque ¿te acuerdas que Cristo antes de resucitar a Lázaro le dijo a las personas, quiten la piedra? ¿Te acuerdas? Y él agarra ese versículo y dice, ven, estoy seguro que hay una piedra en tu vida que te está estorbando. Y tienes que quitarla. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver la obra de Dios? Primero tienes que quitar esa piedra. Hermano, el apóstol Juan nos escribió su evangelio para que quitemos las piedras de nuestra vida. No, nos escribió su evangelio para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y lleguemos a la salvación. Entonces, con este ejemplo más, hermano, les hago notar que si no conocemos el contexto, podemos agarrar versículos así como este hombre y suena bien, y a mucha gente le suena bien y dicen, wow, qué sabio, ¿sí? Pero les está, hermano, vendiendo humo, como decimos. Está simplemente siendo un charlatán, como lo que es. Y la gente, pero cree que está enseñando la Biblia. No, no está enseñando la Biblia. Porque para enseñar la Biblia, hermano, tú tienes que ser coherente y tienes que ir acorde al contexto, a qué es lo que el autor está diciendo, por qué nos escribió esto. Entonces, hermanos, con estos pequeños consejos, espero les ayude a ustedes a interpretar más la Biblia y poco a poco, hermanos, vamos a tener algunos cursos. Probablemente el próximo año vamos a volver a abrir un curso de interpretación bíblica y de predicación, así que les animo a estar atentos respecto a eso. Tengo otras dos preguntas, hermanos, que están bastante relacionadas, ¿sí? Una de las preguntas es, los cristianos, ¿cómo deberíamos considerar el tema del cuartel? ¿Sí? Y luego, la otra pregunta tiene que ver también con esto, con los cristianos ocupando una función pública. Escucha esta pregunta. ¿Un pastor podría ser parte de un gobierno ostentando un cargo en el mismo? Hermanos, en esto acerca del cristiano y su relación con el gobierno, con el Estado, con las funciones públicas, sinceramente, hermanos, hay mucha confusión, ¿sí? Hay mucha confusión. Y hay mucha ignorancia también respecto a esto. Y voy a empezar, hermanos, aquí lidiando con un problema que tenemos en nuestra época que se conoce como el pietismo, ¿sí? Ahora, no todo pietismo, para los que conozcan ese término, en un momento voy a explicarles más, es malo. Pero hay un pietismo, hermano, que realmente es muy malo. ¿Cuál es este? Los pietistas, hermanos, son los que han separado lo secular de lo espiritual. ¿Sí? Entonces tú sirves al Señor, hermano, aquí en la iglesia nada más, los domingos. Tú quieres servir al Señor, tienes que dedicarte a evangelizar, a predicar la palabra, ojalá seas pastor, porque así vas a servir al Señor. Y ellos, tú escuchas que hablan así, mi trabajo secular, ¿sí? ¿Qué significa, hermano, la palabra secular? Significa, hermano, sin Dios, ¿sí? Entonces como que hay cosas en la vida en las que Dios no tiene nada que ver, no está relacionado, y hay otras cosas que sí, son espirituales. Eso, hermanos, cuando tú conoces un poco de la historia de la teología, vas a encontrar de que también hacían unos falsos maestros, en el Nuevo Testamento incluso, que se llamaban los gnósticos. Los gnósticos, hermanos, separaban en esas dos cosas igual. Lo material, lo físico, lo temporal era malo, pecaminoso, y lo espiritual, ¿sí? Lo de adentro, eso es lo bueno, eso es lo santo, eso es lo puro. Hermano, la Biblia no hace esa separación. Hermano, tú, seas un militar, seas un policía, seas un doctor, seas un abogado, nosotros creemos de que Dios, si Él te ha dado esa capacidad para ejercerla en la sociedad, para el bien de este país, al hacerlo, hermano, estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a Dios, hermano. Porque la Biblia, hermano, nos dice, escucha lo que Pablo va a decir, Romanos 12, versículo 1, por las misericordias de Dios, entregad, dice el apóstol Pablo, vuestros cuerpos. Escucha esta palabra, hermano. Ahí Pablo no dice entreguen su corazón, su alma, no dice entreguen su espíritu, dice sus cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Hermano, escucha lo que Pablo dice ahí.
Vuestro culto racional, la palabra culto ahí significa adoración. ¿Cómo tú adoras a Dios, hermano? La Biblia te dice entregando todo lo que eres a Dios. Entonces tú puedes ser un militar y puedes estar sirviendo a Dios cuando lo haces para la gloria de Dios. Cuando lo haces siguiendo lo que Dios dice acerca de lo que debes hacer, de lo que puedes hacer, de lo que es justo. Y hermano, esto es muy importante porque, hermano, yo sé que también nosotros, todos tenemos que servir en la iglesia local, tenemos que buscar nuestros dones para servir aquí en la iglesia. Hermano, eso también tenemos que hacer. Pero cuando estás fuera de la iglesia, hermano, en tu casa, en tu hogar, cuando eres mamá, cuando eres papá, cuando tienes un trabajo, eres abogado, hermano, también debes adorar y servir a Dios y lo estás haciendo, si lo estás haciendo como para el Señor. ¿Te acuerdas lo que el apóstol Pablo le dijo a los siervos en Colosenses? Ustedes trabajen no como para el ojo del hombre, sino como para ¿quién? Como para Cristo. Porque hermano, cuando tú lees la Biblia, y esto lo hemos estudiado hace poco en el entrenamiento pastoral, nosotros, hermano, como seres humanos, Dios nos ha dado un mandato cultural. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden leer después Génesis 1, versículo 28. Dios crea al hombre y ¿qué le dice? Enseñoréate de este mundo, fructifica, domina este mundo. Hermano, eso es un mandato que tú y yo tenemos, de generar recursos, trabajar, enseñorearnos de este mundo que Dios nos ha dado y administrarlo para su gloria. Entonces, hermano, esta pregunta me lleva, como les he mencionado, a esto. Porque sea que seas militar, sea que seas doctor, sea que sea lo que seas, hermano, tú debes honrar y estás sirviendo a Dios en ese lugar, porque eso es un llamado que Dios te ha hecho, a servir en la nación, según la capacidad que te haya dado. Aparte, hermano, sí, yo sé, Dios te debe haber dado dones para servir dentro de la iglesia. Pero, hermano, el servicio a Dios no se limita a la iglesia, no se limita a los domingos. No se limita a los domingos. Y ahora, aquí, hermanos, voy a tocar el otro tema que les he mencionado, de que igual hay mucha controversia en nuestra época y sinceramente creo que es por mucha ignorancia, y es el tema de ocupar un cargo público en el gobierno, por ejemplo. Hermano, cuando tú estudias la historia del cristianismo, vas a encontrar de que hubieron muchos teólogos y pastores fieles, los cuales tuvieron mucha relación con el Estado. Y se pelearon incluso con el Estado en algún momento. ¿Por qué? Porque el Estado estaba haciendo cosas que no debía. Ha habido, hermanos, teólogos en la historia que incluso han ocupado cargos públicos. Uno de ellos, y yo les animo, hermanos, a que estudien bastante, es Abraham Kuyper. Hay mucha gente que no conoce a este teólogo, pero es uno de los teólogos más influyentes del último siglo. John Owen. Hermano, si ustedes leen las biografías y conocen un poco de John Owen, uno de los puritanos más reconocidos, él en su momento también fue reconocido como un político, ¿sí? Pero más allá de darles esos ejemplos, hermanos, Daniel era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. ¿Dónde trabajaba Daniel? Hermano, era un oficial de Nabucodonosor, ¿o no? ¿Sí o no? Y hermano, yo no sé por qué en nuestra época, bueno, sí sé, sí, pero hay mucha gente que dice, no, eso es del pecado, eso es del diablo. Hermano, la corrupción, el pecado va a estar en todas partes, no solo en el gobierno. En todas partes hay corrupción y hay pecado. Tú trabajas en un hospital y también hay corrupción y pecado, ¿no? Y por eso tú como cristiano no vas a querer ser luz ahí adentro. No sé por qué la gente dice, no, es que el gobierno, sí, hermano, el gobierno tal vez está tan corrompido, ¿sabes por qué? Porque no hay suficientes cristianos siendo luz allá adentro. Es por eso que está tan corrompido, tan corrompido. Y hermano, vayan conmigo a Salmos capítulo 2, creo que es un pasaje muy importante ahí, porque cuando tocamos este tema, porque hermano, lo que Dios demanda, no solamente, hermano, es de que los individuos, las familias se le sometan. Lo que Dios demanda, hermano, es de que incluso los gobiernos se le sometan. No sé si sabías eso. Dios demanda, escucha esto, que los gobiernos, los reyes, se sometan a Cristo.
Escucha lo que va a decir, voy a leerles casi todo el Salmo, escucha lo que dice versículo 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes? Salmo 2. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra. Y aquí, hermano, el lenguaje del salmista es importante porque está hablando de los reyes de la tierra. No está hablando solamente de los reyes judíos, ¿sí? Para que digamos, eso era solo para Israel. No, está hablando de los reyes de la tierra. Y escucha, dice, y príncipes consultarán unidos. Aquí tenemos a los reyes y a los magistrados menores, príncipes, ¿sí? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Escucha lo que está pasando. El salmista dice, ¿sabes? Los reyes, los gobernantes se van a levantar y van a decir, no, Dios, no queremos someternos a ti. No, tú no eres nuestro rey, tú no nos vas a mandar. Escucha versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, escucha lo que continúa diciendo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora escucha lo que va a decir Dios acá. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Escucha lo que está diciendo Dios ahí. Ustedes, reyes del mundo, se me están revelando. Jaja, dice Dios, y se ríe de ellos. Y Dios les dice, yo tengo un rey sobre ustedes. Hermano, ¿quién es ese rey? ¿Por qué crees que le llamamos a Cristo Rey de Reyes, hermano? Yo no entiendo por qué la gente dice, Cristo no tiene nada que ver con el gobierno, cuando a Cristo literalmente se le llama Rey de Reyes. O sea, Él debe estar sobre esos gobiernos, sobre esos reyes. Y aquí Dios le dice literalmente, yo he puesto mi rey sobre Sión, sobre mi santo monte. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, escucha esto, pídeme y te daré por herencia. ¿Qué dice? Hermano, escucha esto. Esto es algo que Dios dice, yo le voy a dar a mi hijo, las naciones. Hermano, esto es algo que muchos cristianos no entienden. Y por eso, hermanos, sinceramente somos muy negligentes a veces. Porque creemos que lo único que Dios le interesa es mi salvación personal. Mientras yo me vaya al cielo, Dios está feliz. Hermano, está bien, queremos que las personas lleguen a la salvación de manera individual. Pero acá, ¿qué es lo que Dios le está prometiendo a su hijo, hermano? Las naciones por herencia. Las naciones por herencia. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora escucha lo que Dios le va a decir a los reyes. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Escucha, hermano, esto bien, ¿sí? Porque tú, hermano, y nunca voy a dejar de hacer esto. Yo como pastor tengo la responsabilidad de confrontar el pecado incluso en los gobernantes. Y hay gente que me ha dicho, tú pastor, ¿por qué te metes en eso? ¿Por qué hablas de esas cosas? No deberías meterte en eso. Yo tengo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque escucha, los reyes deben ser prudentes y deben admitir amonestación. Los reyes, hermanos, no están exentos de ser confrontados. ¿Qué hizo Juan el Bautista, hermano, con Herodes? No te es lícito ser un adúltero, ¿o no? ¿Qué es lo que hizo, hermano, Juan el Bautista con Herodes? ¿Qué es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento con los reyes injustos? ¿Has leído Isaías 1? Isaías les va a decir, ustedes, príncipes de Sodoma, de Gomorra, los va a tratar muy fuerte y los va a confrontar con su maldad. ¿Qué hizo, hermano, el profeta Natán con David? ¿Acaso no fue y le dijo, tú has pecado, tú eres aquel que ha matado a alguien, que ha adulterado? ¿No hizo eso? Y hermano, la gente el día de hoy dice, los cristianos no tenemos que decirles nada. Es como decir, sabes, ellos están exentos de confrontarlos con su pecado, con su maldad, pero eso no es lo que dice aquí el salmista. Aquí el salmista es Dios mismo diciéndole a los reyes, deben admitir amonestación, jueces de la tierra. Y ahora escucha esto. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hermano, Dios le demanda a los reyes y gobernantes, honren a Cristo, sométanse a Él. Y hermano, si este es el llamado de Dios a los gobernantes,
¿quiénes son los que les van a hacer saber esto? ¿Quiénes son los que les tienen que decir lo que esta palabra dice? ¿Quiénes? Tú y yo, nosotros, hermano. Nosotros. Y si Dios, hermano, quiere que las naciones le sirvan, hermano, más vale que es obvio, que es lícito que un cristiano ocupe cargos públicos. Siempre y cuando obviamente lo haga bien y no se deje corromper, obviamente eso sí. Pero es lícito, hermano, que un cristiano ocupe cargos públicos. Cuando el Señor les da la oportunidad por el bien de la nación, hermano, ¿qué quieres? ¿Preferirías un presidente, hermano, cristiano o uno que adora la Pachamama? Creo que ya estamos sufriendo las consecuencias de lo otro, ¿verdad? ¿Qué preferirías? Dime la verdad. ¿Qué preferirías? ¿Jueces, los cuales estén siendo guiados por la palabra de Dios, o jueces que están siendo guiados por su partido político, por sus intereses personales? Y hermano, esto es muy triste, pero muchos cristianos tienen esta posición de ven a las naciones arruinarse, destruirse, desmoronarse, y no hacen nada. Como si a Cristo, a Dios no le interesara eso. Pero este salmo es muy claro, es muy explícito. Honren al Hijo. Entonces, y es, hermanos, uno de los motivos por los cuales nuestra confesión de fe, aquellos que son miembros de nuestra iglesia ya la conocen, literalmente dice eso. De que es lícito de que un cristiano ocupe cargos públicos si el Señor los llama a eso. ¿Sí? Si el Señor nos llama a eso, podemos ocupar cargos públicos. Ahora, pero aquí la pregunta sí está ligada un poco, hermanos, no un poco, está ligada al tema de un pastor. ¿Sí? Y aquí, hermanos, sí tengo que hacer una diferenciación y una aclaración. Hay algunas personas, hermano, que a mí me dijeron, tú quieres ser político, ¿sí? No, hermano, hablar de política no significa que quieras ser político. No significa eso. Hermano, creo que hasta el día de hoy nunca he hecho campaña yo porque ustedes voten por mí en las siguientes elecciones, ¿verdad? Y no va a pasar eso, hermano. No va a pasar eso. En la iglesia, hermano, predicamos la palabra. La iglesia no es un partido político, la iglesia no es un lugar de activismo político, tampoco es eso, ¿sí? Pero, hermano, escucha. Hablar del gobierno y confrontarlo con sus pecados, confrontarlo con su maldad, decirle al gobierno lo que la Biblia dice que es lo justo, cómo un gobierno, cómo una nación debe ser dirigida, eso es algo que tenemos que hacer y eso no nos hace gente que está metida en la política. Somos personas, hermanos, que estamos cumpliendo nuestro rol. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo, hermanos, hablo de la familia. Y hablo de la familia y a los padres yo les digo, padre, arrepiéntete, tienes que empezar a hacer esto. Dios te manda esto que hagas con tus hijos. Tienes que amar a tu esposa. ¿Sí o no? Ahora, por eso, hermano, ahora yo me he metido a esa familia y yo soy el papá de esa familia. No, hermano. Entonces tengan cuidado con eso, porque confrontar y aclarar y examinar todo lo que pasa en el gobierno y en la política a través de la palabra no significa que ahora seamos políticos o estemos metidos o estemos queriendo ocupar un cargo público. Pero ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si se abre la puerta para un cargo público dentro de nuestra iglesia, para un pastor o para una persona dentro de nuestra membresía? ¿Qué pasa, hermano? Como ya les he mencionado, es algo lícito. Es algo lícito, se puede hacer. Se puede hacer. Ahora, en el caso de los pastores, hermano, ahí sí tenemos un detalle que es muy importante. Los pastores, hermanos, tenemos ya un trabajo muy importante, uno de los más importantes en este mundo, y que tiene muchas responsabilidades. Entonces, yo sí he conocido pastores, los cuales por un tiempo, la iglesia misma, como el gobierno les dio la oportunidad de ocupar un cargo público, la iglesia misma les dijo, pastores, ¿sabes? O pastor, ocupa ese cargo por un tiempo, mientras Dios te dé la oportunidad para hacer sal y luz, y deja tus funciones por un tiempo para ocupar eso. A veces ha pasado eso, hermanos, en la historia. Ha habido otros momentos en los cuales ha habido pastores a los que se les da oportunidad de ocupar un cargo público y los pastores han dicho no, porque quiero dedicarme a la iglesia. Eso también es lícito, ¿sí? Pero, hermanos, esto hay que evaluarlo según las circunstancias. Según las circunstancias. A mí personalmente, si se me diera la oportunidad, hermano, en este momento yo diría no. Porque, hermano, soy el único pastor aquí en la iglesia. Soy el único pastor, tengo muchas responsabilidades acá.
Literalmente el tiempo ya no me alcanza para hacer todo lo que tengo que hacer. Hoy día en la asamblea vamos a hablar un poco de eso. Entonces, ahí diría no. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hace poco se dio esto no me acuerdo qué estado y qué iglesia, pero es una iglesia reformada, es una iglesia bíblica, una iglesia que ya tiene varios pastores, tiene una pluralidad de pastores, ¿sí? Y esta iglesia ha tenido tanto impacto en su ciudad que a uno de los pastores de su iglesia le dieron la oportunidad de ser como un concejal en la alcaldía, ¿sí? Para poder ayudar en las leyes tributarias y de justicia dentro de su ciudad, ¿sí? Y la iglesia, como dije, se reunió y analizó eso. Y a este pastor le dijeron, sabes, hemos visto y creemos que vas a poder cumplir a medio tiempo eso y a medio tiempo la iglesia. Y hazlo para el Señor, hazlo por el bien de la nación, de la ciudad. Pero como les estoy haciendo notar, hermano, no es tan fácil como decir no o sí, sino que hay que analizar. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto en el que estamos? Ahora, lo que sí, hermanos, no debe suceder, ¿sí? Dentro de nuestra iglesia, como les he mencionado, es de que caigamos en este error de que creemos de que todas esas cosas son malas, no son de Dios, son del diablo, no hay que meterse en eso. Hermano, eso es como contradecir lo que acabamos de leer en Salmos 2, y eso es como decir de que todas esas personas no son responsables ante Dios, y son responsables. Y si alguien dentro de nuestra iglesia, Dios le ha dado el talento, la capacidad para estudiar, involucrarse en estas cosas, puede hacerlo, pero hágalo bien, hágalo siendo luz en ese lugar, hágalo buscando que Cristo reine ahí donde esté, y que los gobernantes y aquellos que están en autoridad se sometan a Dios. Te recuerdo, hermano, que hace poco hemos estudiado Romanos 13. ¿Te acuerdas cómo Dios le llama a los gobernantes? Pablo, escucha lo que va a decirles. Servidores de Dios. Eso dice Pablo en Romanos 13. A los gobernantes los va a llamar servidores de Dios. Porque eso es lo que deberían ser. Eso es lo que deberían ser. Y cuando no lo hacen, no están siguiendo el diseño de Dios para el gobierno. Ahora, aquí solamente quiero añadirles un detalle más, hermanos, porque hay un pasaje en el Nuevo Testamento que afirma lo que les acabo de explicar. Cuando Juan el Bautista, hermano, estaba predicando el arrepentimiento, ¿te acuerdas de Juan el Bautista? En un momento, en Lucas 3, se le van a acercar diferentes personas. Publicanos se le van a acercar y le van a decir, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan el Bautista les va a decir, dejen de cobrar más de lo que deben en los impuestos, ¿sí? Porque esos eran los publicanos. Y también a Juan el Bautista se le van a acercar unos soldados romanos, que eran parte del gobierno, parte del gobierno de su época. ¿Qué le va a decir Juan el Bautista a ellos, hermano? Si fuera pecado ser parte de las instituciones públicas, Juan el Bautista les hubiera dicho, renuncien, ¿o no? Les hubiera dicho, renuncien. Están pecando al servir a ese gobierno. Y hermano, el gobierno romano no era el mejor gobierno. No era el mejor gobierno. Pero ¿qué les va a decir Juan el Bautista? Ustedes, soldados romanos, no utilicen su autoridad para abusar. A eso les va a decir. No les va a decir que renuncien, no les va a decir que dejen esa función. Les va a decir más bien que lo utilicen como Dios quiere que lo utilicen, de forma justa. Y que no abusen de la autoridad que tenían.